En las últimas semanas he sido testigo de un cambio que se viene gestando en mi ecosistema digital. Por un lado, de creadoras de contenido, mentoras, empresarias a las que sigo, a las que admiro y que, como muchos, reconozco que ya tienen algo establecido. Tienen un negocio, tienen una oferta, tienen un sistema de comunicación que ya vienen trabajando desde hace un buen tiempo y que es lucrativo y que funciona y que les ha permitido darse a conocer y ser un referente de eso en específico. También lo he llegado a notar en mi círculo más cercano de creadores y personas que utilizan las redes sociales en pro de sus negocios, servicios, productos, pero que quizás se encuentren un poco medio en este pivot, en este punto de querer un cambio, querer brindarse la oportunidad de hacer algo nuevo o distinto, o sencillamente que están buscando un poco ese challenge. Pero ¿qué significa en este punto cuando ya tienes algo establecido, cuando ya tienes algo que funciona, cuando ya tienes algo por lo que eres conocido y de repente sientes este llamado al cambio? Aquí no te quiero decir que simplemente te lances y ya, porque como ya establecimos en los episodios del mes de junio, cuando tienes un sistema, cuando tienes algo establecido, sobre todo a la hora de accionar en un plan, como por ejemplo nuestro Lock-in Plan de 6 meses, fácilmente pueden llegar ciertas distracciones y desvíos. Lo que queremos es establecer cuando lo que está llegando a ti es justamente una de esas distracciones y cuando es importante escuchar ese llamado al cambio. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y continuamos con este retorno, volvemos a volver de alguna manera, en especial luego del último episodio que les compartí por este espacio, en donde quise brindarle un espacio intencional, quise brindarle un momento específico a toda la situación que se ha venido dando en Venezuela desde hace un par de semanas con el tema de los terremotos. Como les llegué a comentar en ese episodio, esto es algo que va para largo, va para rato, y lo que queremos, más allá de quedarnos encerrados o paralizados de alguna forma en toda esta mezcla de emociones y sensaciones que esto ha venido haciendo brotar muy dentro de nosotros de alguna manera, es el cómo buscamos formas de seguir integrando esta ayuda, de seguir integrando esta manera de colaborar, de donar, de ser un espacio seguro, de brindar apoyo, de utilizar nuestro conocimiento, nuestro expertise, nuestras herramientas en pro de los demás de alguna manera y de seguir alimentando nuestros negocios, nuestra audiencia y todo lo que venimos haciendo en nuestro día a día sin dejar de lado nuestro país. Para aquellos que quizás no llegaron a ver o escuchar del episodio, lo tienen disponible en Spotify, YouTube o Apple Podcasts, al igual que la serie de episodios de junio a la que le íbamos a estar haciendo la transición para julio, pero nuevamente por todo lo que sucedió decidimos tomar esa pequeña pausa, hacer ese pequeño pivot y ahora estamos retornando un poco con el tema de la estructura, el tema de los próximos 6 meses, el tema de establecer nuestro plan de acción. Pero interesantemente, a lo que quiero traer a la mesa el día de hoy, quizás se sienta un poquito como un desvío de esa conversación, pero siento que también es algo importante de recalcar o de hablar, porque al menos desde mi esquina del internet, desde mi algoritmo, desde aquello que vengo consumiendo en el día a día, he estado notando un poco un factor en común o algo que se ha estado repitiendo entre diferentes personas, diferentes creativos, diferentes mentoras, tanto aquellas que conozco de primera mano y son personas muy cercanas a mí, como aquellas que quizás nuestra relación está más en lo digital, o incluso personas que no he tenido la oportunidad de conocer presencialmente, pero que vengo siguiendo su trayectoria desde hace un tiempo. Y
tiene que ver un poco con estos pivots intencionales, o al menos como tanteo y esta fase de exploración de cuál va a ser mi próximo paso. Para entrar en un poquito de contexto y materia, una de las cosas que yo he estado notando en estos diferentes perfiles es que ya tenían algo establecido y continúan teniendo eso establecido y claro en cuanto a este perfil o esta marca personal o este negocio es conocido por esta oferta, es conocida por este branding, es conocida por este tipo de contenido, es conocida por este es el material o esto es lo que vas a aprender de ellos. Es algo que ya tú de entrada, cada vez que entrabas a ese perfil sabías exactamente lo que ibas a conseguir. Y de repente empiezo a ver un perfil tras otro, tras otro, tras otro, en donde hay un shift, en donde hay un pivot. Y esto puede venir alimentado por diferentes situaciones, puede irse más desde lo personal, puede irse también desde buscar un challenge profesional o incluso, como siento que he llegado a ver en el caso de varias personas y de hecho identifico que en el mío personalmente, mucha de la situación que se ha venido dando en las últimas semanas también ha sido un recordatorio de que el momento es ahora, para darte la oportunidad de explorar, para darte la oportunidad de intentarlo, para darte la oportunidad de vivir algo que quizás venías posponiendo y seguías diciendo después, cuando tenga las herramientas, cuando tenga el conocimiento, cuando tenga el tiempo, cuando me pueda organizar mejor, cuando, y a lo mejor ese cuando no llega. Y quizás suene un poco como que tiene que ver una temática con otra, pero sí estoy convencida de que cuando ocurren tragedias o cuando ocurren situaciones que se salen de nuestras manos, que eran inesperadas, incluso puede ser algo un poquito más cercano a casa, quizá no en las dimensiones en lo que viene experimentando un país entero, obviamente en especial las personas que están allá somatizando todo, pero también quienes nos encontramos afuera y seguimos teniendo esa conexión y ese nexo y ese lazo irrompible con nuestro país. Pero incluso cuando llegas a recibir la noticia de alguien que recibe un diagnóstico de una enfermedad terminal o el hecho de que alguien cercano a ti fallece inesperadamente, todo ese tipo de situaciones llegan a mover internamente un poco esa realidad o al menos el venir a traernos el recordatorio de que la vida no es para siempre, hoy estamos, mañana no sabemos, y a veces justamente eso es lo que impulsa y lo que mueve a muchas personas a hacer ese pivot o al menos a permitirse intentar algo que venían posponiendo o que quizás como que les venía tocando la puerta pero decían todavía no sé cómo le llego y sencillamente ahorita dijeron, ¿sabes qué? Vamos a lanzarnos y ya. Adicional a este ejemplo que les doy de cuando hay una crisis, tanto a nivel un poco más global o un poco más grande como la situación en Venezuela, o si es algo un poco más cercano, también hay otras dos categorías que quizás llegan a impulsar a alguien a buscar ese pivot, buscar ese cambio. Y puede llegar a ser esa necesidad o ese deseo de un reto, de un challenge. Y aquí hablo un poco desde mi perspectiva personal y eventualmente voy a profundizar un poco más en lo que está haciendo mi pivot, porque mucho de ello no está relacionado a redes sociales, no está relacionado a estos espacios, pero personalmente es una decisión que reconocí finalmente que venía posponiendo desde hace un tiempo y finalmente dije manos a la obra y de alguna manera había empezado a pensar en ello una semana antes de lo que sucedió en Venezuela y luego de volver del viaje de Texas, de las visitas familiares, de volver un poco como a mi centro, a mi realidad y a mi rutina, finalmente me decidí de que mira, el momento es ahora, tengo el tiempo, tengo la capacidad y tengo la energía para hacerlo, vamos a dejar de posponer la posibilidad de algo que me puede abrir puertas, algo que me puede permitir mayor preparación, mayor criterio, mayor expertise y es algo en lo que personalmente estoy trabajando y que para mí resulta ser un challenge o representa un challenge. Y siento que es importante, y esto lo hemos mencionado en episodios anteriores, para mí yo he hablado de que disfruto estar en el puesto de aprendiz, de estudiante, y que siento que es una posición en la que constantemente deberíamos estar, no necesariamente desde el siempre voy a estar aprendiendo y nunca accionando, porque eso también a veces llega a pasar,
y de alguna manera esa constante búsqueda de más títulos, más conocimiento, más experiencia, a veces termina siendo el obstáculo o la razón por la cual no te terminas de lanzar, pero tampoco caer del otro lado de, ok, ya tengo el nivel en el que me encuentro bien establecido, bien concreto, ya sé cómo funciona. Básicamente mi día a día se ve como que yo puedo hacer todo esto con los ojos cerrados, porque es que ya lo sé, es automático, es sencillo, es como ya sé cómo funciona y no hay un challenge y no hay un reto. Entonces es ese, ¿qué me puede ayudar a mí a llegar a un siguiente nivel? Porque siempre hay siguientes niveles que podemos desbloquear. Siempre hay un nuevo conocimiento que adquirir, una nueva técnica que puedo desarrollar, una nueva manera en que puedo expandirme a nivel personal y o profesional. Y muchas veces no es algo que va a venir a tocar tu puerta, sino que tú mismo te tienes que empezar a hacer la pregunta, ¿cuál es mi siguiente nivel? ¿Cuál es mi siguiente reto? ¿En qué es lo próximo que quiero trabajar? Y para mí, una de las cosas que también impulsó esta búsqueda de qué es el siguiente reto o qué es el siguiente challenge o qué es lo siguiente a lo que yo le voy a dedicar mi tiempo, energía y los siguientes meses, viene a raíz de las carreras, que ya esto le he dedicado un par de episodios anteriormente en el podcast para aquellos que estén interesados en conocer un poquito más si son nuevos por acá. Pero básicamente, en resumidas cuentas, para mí era el hecho de ya yo tenía establecido o ya yo tenía, si se quiere, en cuanto a salud física y autocuidado de ejercicio y de cuidar mi cuerpo, ya yo tenía una rutina y un sistema que me funcionaba. Yo iba al gimnasio, yo hacía mis pesas, hacía las máquinas, es como, con eso me bastaba. No voy a decir que aquí necesariamente estaba buscando un challenge, aquí más bien el challenge me encontró a mí, pero yo tranquilamente me podía haber quedado en el nivel en el que estaba, en las condiciones en las que estaba, haciendo lo que estaba haciendo, que me funcionaba, y ya. Fue el hecho de que de repente la vida trajo a mí una oportunidad de empezar a hacer algo que nunca me planteé, que no tenía en mi lista de pendientes, que no era algo que yo te diga, sí, toda la vida quise ser runner. Para nada, más bien mi sistema de creencias alrededor del atletismo en general era, yo no soy atlética, yo tengo 2 pies izquierdos y esto no es para mí. Y sin embargo, cada día agradezco más que llegó esta famosa crisis de los 30, si se quiere, que para mí es como de todas las crisis que me pudo haber tocado en los 30, esta ha sido la mejor. Y es el hecho de, ok, no lo tenía previsto, no estaba en mis planes, gran parte de mí no cree que sea capaz, vamos a atrevernos, vamos a permitirnos tomar este challenge. Y para mí también ha sido un poco reconectar con una estructura o un sistema en donde estoy viendo resultados y que quiero aplicar a otras áreas de mi vida. Para mí todo este sistema de empezar a correr empezó un poco casi como en las clases de biología, cuando te decían, bueno, primero colectas la data y haces el experimento y ves que sí funciona y que no funciona y después lo pones en práctica y eventualmente obtienes los resultados. Más o menos así fue para nosotros. Nos estamos planteando esta hipótesis, estamos planteando esta teoría de qué pasaría si nos atreviéramos a correr un maratón, empezar a investigar, ok, cómo se hace esto, empezar a explorar diferentes vías, empezar a entrenar, empezar a medir nuestro condicionamiento, cada vez más irnos retando a, vamos a subirle a la velocidad, vamos a subirle a la resistencia, ya no solo corremos por media hora, ahora son 45 minutos y después por 1 hora, y qué tal si corremos por 1 hora y media, y ya en ese tiempo a lo mejor al principio eran 4 millas y después son 6 y ahora son 8, la oportunidad de que nuestra primera carrera fueran 4 millas, después hacer un 5K, después hacer un medio maratón, el hecho de que en un mes prácticamente vamos a hacer otro medio maratón por diferencia de 1 milla, porque es una de las carreras que tenemos. Pero con todo esto, ver que el permitirme tomar esa oportunidad de un challenge, permitirme trabajar y cuestionar y sanar mi sistema de creencias en cuanto a esto, me ha traído resultados maravillosos a mi condicionamiento físico, a mi salud, a tener algo que me motiva todas las mañanas, a poder hacer algo en conjunto con mi esposo. Y luego de ver lo que en solo pocos meses hemos podido lograr con algo en lo que literalmente yo siento empezamos de cero, me ha permitido plantearme esta pregunta de, ok, si esto lo pude hacer con algo en donde no tenía
tenía conocimiento, no tenía experiencia, o sea, literalmente de cero. Y pude ver resultados gracias al enfoque, a la planificación, a permitirme lanzarme, pero también, muy importante, ya vamos a entrar en ese tema, a utilizar quizás conocimientos y experiencia de otras áreas similares, quizá no lo mismo, pero traer todo eso a la mesa y permitir que eso alimentara esta siguiente fase y este reto, me ha permitido ver lo que puedo lograr en tan poco tiempo. ¿Qué tal si ahora lo aplico en otras áreas de mi vida en donde sí tengo más expertise, en donde sí tengo más conocimiento, en donde sí ya tengo un camino recorrido y quizás no es necesariamente un empezar de cero, sino un pivot, un desvío o una nueva vía por transitar que antes ni siquiera me había planteado? Y después está la tercera categoría, que tiene que ver un poco con la expansión de tu identidad, la expansión de tus labels, de tus títulos, de quién eres o incluso en lo que te quieres convertir. Y a esto me refiero de que a veces lo que venimos haciendo quizás cumple o satisface un aspecto de tu vida. Quizás venías satisfaciendo otros, pero ya llega un punto en donde quiero más, tengo hambre de más, tengo deseo de expandirme y seguir creciendo y seguir nutriéndome y ver de qué más soy capaz. Para mí personalmente eso es lo que está alimentando mi pivot personal o este siguiente challenge. Sí, en parte tiene que ver con un challenge, pero también tiene que ver con una parte de qué creo que soy capaz de conseguir. Quizás venía limitando un poco esta área de mi vida en la que voy a estar trabajando en los próximos meses, o sentía de que, bueno, este es mi techo, hasta acá llegué y listo, y no me estaba permitiendo ver cómo quizás este aspecto, si lo nutro más y lo alimento más y lo sigo expandiendo, puede alimentar otras áreas de mi vida, puede incluso permitirme llegar más rápido a ciertos objetivos y metas que tengo trazadas en otras áreas de mi vida, porque al fin y al cabo todos los aspectos en los que nosotros nos involucramos, trabajamos, nutrimos, están interconectados. La parte personal con la parte profesional, con la parte espiritual, con todos los diferentes aspectos de tu vida. Es un poco esta mezcla que se crea con el tema de marca personal. Y yo siento que ahí es donde he visto muchos de estos pivots en particular, porque quizás por mucho tiempo una persona se ha venido conociendo como la mentora de negocios, o una persona se ha venido conociendo como la que habla de make-up, o una persona se ha dado a conocer por la que crea productos artísticos, y de repente llega un punto en donde sí, le sigue yendo bien con eso, alimenta la parte profesional, paga las cuentas, pero me está faltando algo. De repente quiero explorar otra cosa similar o que quizás hacia afuera no tenga nada que ver, pero ese permitirme retarme y ponerme en una posición en donde llego a ser principiante de alguna manera, pero no significa que estoy empezando de cero. Y esa es precisamente la distinción en la que quiero que nos enfoquemos el día de hoy, además de ayudarte a definir si esto que te he venido explicando y que te he venido contando hasta ahora es lo que te está sucediendo, es el punto en donde estás y quizás qué primeros pasos puedes empezar a dar para explorarlo, o si quizás es más una distracción y un desvío de aquello con lo que te comprometiste que ibas a cumplirte en los próximos meses. Ahora, si nos vamos a la parte psicológica un poco, es interesante el entender de que cuando se va a producir un cambio, cuando se va a producir el voy a esta nueva fase o voy a explorar esto diferente o me voy a dar la oportunidad de retarme de alguna manera, nuestro cerebro lo ve primero como una pérdida y no como una ganancia. Lo ve como, ok, pero si ahora voy a empezar a hacer la que hace B en lugar de la que hace A, entonces estoy perdiendo esta identidad, estoy perdiendo todo esto que vengo construyendo, ya no voy a ser reconocida por ello. Entonces allí es cuando muchas veces llegamos a frenarnos y llegamos a obstaculizar nuestro propio camino de intentar evolucionar, el hacer cosas diferentes que pueden terminar alimentando
esto que ya vienes construyendo y haciendo, pero de nuevo, siempre podemos seguir escalando niveles. Cuando nos permitimos ahora verlo desde la perspectiva de qué voy a ganar en el proceso de cambio, qué voy a aprender en el proceso de cambio, qué voy a adquirir, cómo voy a mejorar, qué cosas voy a sanar, que también es una pregunta muy importante. Como les dije en el ejemplo anterior, para mí cuando yo empecé con el tema de las carreras, que era algo de que esta no soy yo, esto no es lo que yo hago, esto no es parte de mi identidad, para mí fue justamente sanar ese sistema de creencias que me decía de que yo no soy atlética y esto no es lo mío y para qué voy a estar inventando, a realmente creerme el cuento y creer en esta nueva identidad o en esta nueva parte de mí que puede sostener el correr 3-4 veces por semana, que puede sostener el correr un medio maratón, que puede sostener que esto sea la nueva modalidad, rutina, sistema en cómo entrena a su cuerpo y que se lo disfruta y que le encanta y que ya realmente lo siente como parte de su día a día y de su vida y no se siente una impostora llevándolo a cabo. Pero para poder hacer eso es el permitirnos ver que más que pérdidas, vamos a tener muchas más ganancias al lanzarnos al vacío, a lo desconocido o mínimamente a lo nuevo. Y permitirnos verlo desde una perspectiva de ganancia y no de pérdida, nos va a permitir abrirnos cada vez más a esa posibilidad. Llevándolo un poquito más al tema de redes sociales, y a veces esta es la parte que quizás frena a muchas personas, es el hecho de que si ya tú tienes una audiencia construida, un negocio establecido, una marca personal o un producto o un servicio o algo por lo que eres conocido y ya todas estas personas y todas estas oportunidades y todo va alrededor de esto que ya construí, de repente empezar a jugar o explorar o hacer cosas de otra manera, ir en otra dirección, intentar algo o empezar siquiera a compartirlo con tu audiencia cuando no es a lo que están acostumbrados, genera miedo, genera inseguridad, genera esa duda de ¿se irán a quedar las personas aquí conmigo? ¿Irán a confiar en esto, en lo que yo ahora me voy a estar involucrando? ¿Qué pasa si al final la gente no lo recibe de la mejor manera? Y aquí es en donde yo nos invito a hacernos la pregunta de por y para quién nosotros accionamos principalmente. Porque sí, cuando vivimos de nuestros negocios, obviamente la clientela y la audiencia que tenemos es quienes van a permitir que eso se sostenga. Es gracias a nuestros clientes, es gracias a nuestra comunidad que nosotros nos llegan oportunidades con marcas, que a nosotros nos llegan ciertas invitaciones, que a nosotros nos llega la posibilidad de estar en podcast o participar de workshops o hacer public speaking o llevar eventos a cabo, tantas cosas que alimentan y financian estos negocios. Pero si llega un punto en donde hay este llamado a pivotear, a cambiar, a hacer algo distinto, yo nos invitaría a preguntarnos, ¿te vas a privar de hacer algo que te llama, que te está pidiendo atención, que te está pidiendo al menos que lo explores, que lo veas, que lo analices, por el miedo o la posibilidad de que parte de tu audiencia diga, esto ya no es para mí? Porque la realidad es que como creadores de contenido, como personas que utilizamos las redes, pero en especial como seres humanos, somos seres cambiantes, somos seres que vamos a ir modificando cada vez más por diferentes razones. De repente están las que empezaron haciendo contenido de fashion y eventualmente llegaron a la fase de se casaron y tienen un hogar y ahora su contenido va a pivotear un poco hacia decoración de hogar, hacia hosting, porque es más parte de su realidad, es lo que están viviendo en este momento y en esta fase de la vida. Y de repente eventualmente eso puede pivotear hacia ahora el contenido es más de maternidad cuando me volví mamá. Quizás ya a ese punto de la vida el tema de moda o la manera en cómo yo lo llevaba a cabo unas 2-3 fases atrás en mi vida ya no es lo mismo.
mismo. Entonces también es entender de que nosotros vamos a ir evolucionando naturalmente y cómo integramos esa evolución en el contenido, a su vez de que también nuestra audiencia va a evolucionar. Vas a tener a las personas que estén allí contigo porque conectaron contigo, conectaron con lo que tú les haces sentir, conectaron con lo que tú generas, conectaron con lo que tú compartes. Hay algún tipo de conexión que hace que tú digas como audiencia, mira, tú me puedes hablar de mascotas y yo no tengo ninguna, o me puedes hablar de cuidar plantas y a mí todas las plantas se me mueren, o me puedes hablar de cualquier cosa que no tenga nada que ver conmigo, pero yo igual voy a estar allí porque conecté contigo como persona antes de todo esto. Vas a tener personas que a lo mejor están también en esas mismas transiciones y te van a continuar acompañando porque es ok, yo también estoy en esa fase, entonces esto me sigue sirviendo, entonces esto es algo que me sigue gustando, entonces esto es algo por lo cual te voy a seguir consumiendo o voy a seguir adquiriendo lo que tú me ofreces o lo que tú recomiendas. Y también, sí, está la realidad de las personas que eventualmente dicen, esto ya no es lo mío y ya no conecto y está bien. Y aquí voy a hacer un inciso importante porque una de las cosas que también estuve observando recientemente y es un tema que cada tanto llega a salir, yo siento que de manera medio de chiste, medio de sarcasmo, pero honestamente yo siento que detrás del sarcasmo hay una gota de realidad, hay una gota de tú verdaderamente te sientes así y siento que es importante también traerlo a la mesa. Así como es importante considerar el no dejar de hacer cosas por el miedo de que ya parte de mi audiencia no vaya a conectar con esto y se vaya, que están en todo su derecho, también es esta idea o a lo que voy con este inciso de que nadie está obligado a quedarse para siempre, Nadie está obligado a consumir tu contenido en todos los cambios que tú hagas. Nadie está obligado a que les sigas gustando y a que sigan comprando lo tuyo y a que sigan consumiendo lo que publicas solo porque a lo mejor en un punto sí conectaron o en un punto eso era lo que estaban buscando o en un punto eso era lo que querían consumir. Tu consumidor y tu clientela y tu audiencia también va a evolucionar y también va a cambiar. Y así como tú seguramente también lo has llegado a hacer cuando llegas a ciertos puntos donde mira, ya las cuentas que hacen este tipo de contenido no es con lo que conecto, ya este tipo de temática no es con lo que conecto, ya este tipo de servicio no es lo que busco. Entonces mi decisión es limpiar un poquito mis espacios y dejar de seguir ciertas cuentas. No es algo personal, no es algo de que, ay, me caíste mal y ahora te dejé de seguir. Esos casos obviamente también existen, pero es la idea de que nadie está obligado o nadie te debe nada. Y si en parte de estas transiciones o incluso si te decides quedar en lo que vienes haciendo para propósitos de seguir consintiendo o complaciendo a tu audiencia, igual vas a seguir teniendo personas que en un punto decidan esto ya no es para mí y es válido y está bien. Entonces, si esa es tu única razón para no considerar o para no permitirte explorar esas nuevas áreas de interés o ese pivot que quieres hacer, te recomendaría replanteártelo. Lo último en este bloque y para adentrarnos en una temática o un concepto más psicológico, quiero que se lleven esta idea de la identidad acumulativa y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente de que no empiezas de cero. Y un ejemplo que yo puedo poner es cuando yo empecé a hacer este espacio, el podcast, hace 4 años. Y para mí al principio yo sentía de que estoy empezando de la nada porque yo no tengo conocimiento en podcasting, yo no tengo conocimiento en edición, yo no tengo conocimiento en cómo se hace nada de esto, este no es mi área de expertise, yo no tengo experiencia. Y sin embargo, cuando yo me permito darme cuenta de que los niveles anteriores o incluso el nivel en el que me encontraba en ese momento ya me había dado oportunidades de comunicar, ya me había dado oportunidades de cómo hacer research de temáticas que quiero hablar en el podcast, ya me había brindado la oportunidad de cómo organizar ciertos puntos para que un episodio haga sentido, de cómo llevar el marketing o el compartir todo lo que yo hable en un podcast en mis diferentes espacios digitales. Entenderte que a lo mejor no viene directamente o linealmente de hacer un curso de podcasting, que también lo hice, pero para mí era entender de que ya hay otras fases anteriores, otros niveles anteriores, otras capas anteriores en mi vida que permiten alimentar esto. Entonces, nuevamente, no estoy empezando de cero. Y esa es otra de las cosas que también nos invitaría a
analizar si estás considerando o estás pensando hacer un pivot o explorar otra tangente en tus áreas de interés sin dejar de hacer lo que ya vienes haciendo, porque de nuevo, esto no se trata de un reemplazo completamente, sino de sigo haciendo esto que me está permitiendo un balance, una estabilidad, un ingreso, un ser referente, un darme a conocer. Y a su vez estoy explorando otras vías, entender que muchas veces esto que ya tienes establecido va a permitir alimentar esto nuevo que vas a empezar a hacer o empezar a explorar, y no estás empezando de cero. Simplemente estás construyendo sobre los niveles y las versiones anteriores que te permiten estar donde te encuentras hoy mismo. Pero ahora también es momento de hablar de la diferencia entre este pivot estratégico o esta exploración de una nueva fase, de un nuevo área de interés, si se quiere, versus cuando realmente lo que estás es huyendo, cuando realmente lo que estás es buscando una salida y de repente te llegó esta posibilidad y dijiste, por acá fue, y va a ser mi excusa para no seguir comprometida con lo que dije que iba a hacer. Ejemplo, el plan de acción de 6 meses que estuvimos hablando en junio. Si no saben de qué les estoy hablando, se van a los episodios de junio. Tienen 4 episodios en donde hicimos un breakdown específico y concreto y con pasos a seguir de cómo puedes accionar en un aspecto específico de aquí a fin de año. Pero volviendo un poco a cómo distinguir entre una cosa y otra, te tengo 3 preguntas que te recomiendo. Siéntate con cada una de ellas. Si puedes hacer una sesión profunda de journaling con las 3, sería maravilloso. Si prefieres darle un espacio a cada una de ellas, bienvenido seas. Pero la oportunidad de tener este espacio y este momento para realmente cuestionarte con estas 3 preguntas, recomiendo no saltártelo. Y vendrían siendo las siguientes. Número 1, ¿sientes que estás corriendo hacia algo o alejándote de algo incómodo? Y vuelvo siempre recientemente con este ejemplo de correr, porque es algo que para mí, más allá de un reto, si yo decidía en cualquier momento bajarme de esta y decir ya no lo hago más, realmente no iba a haber como una repercusión en el sentido de, ok, no es que me comprometí con una marca de que tenemos este deal ya establecido y si yo me bajo de esta, le voy a tener que devolver el dinero que me pagó para esta campaña. No es como que yo te diga, ok, si yo me comprometí a sacar una certificación a través de mi trabajo que ellos me están pagando, y al mes de repente yo digo, ¿sabes qué? Esto ya no es para mí, voy a tener que dar la cara con respecto a esto. Yo sencillamente, incluso hoy puedo decir, ya no quiero correr más, y ya está, y listo, y se acabó. Pero en el contexto de ese pivot que quizás te esté alejando de algo con lo que tú te comprometiste económicamente, mentalmente, en cuanto a tiempo, está involucrando ciertas responsabilidades, ahí es en donde más importante se hace esta pregunta de ¿estamos huyendo o estamos yendo hacia algo? Para mí, si yo de repente decía como que, ¿sabes qué? Y muchas veces me ha pasado, sobre todo en los meses de frío, de me puedo quedar durmiendo un rato más, me puedo saltar el entrenamiento, hoy esto no es tan importante. Era muy fácil correr de ello, huir desfavoridamente. Pero para mí era el hecho de, y esto es algo más a nivel personal, quizás algunos de ustedes se identifiquen con esto, en donde en el 99% de los casos cuando yo digo que voy a hacer algo, yo lo voy a hacer. A veces soy un poco terca con eso en el sentido de que si ya lo dije me tengo que comprometer y casi de que tiene que ser algo que aborrezca o deteste demasiado para eventualmente decir como que ok, no me voy a seguir forzando solo porque dije que lo iba a hacer. Pero cuando yo me comprometo con algo, yo me comprometo con algo. Y en este sentido para mí era el peso de ya dije que lo iba a hacer, pero también era el hecho de que empecé este journey con mi esposo. Empezamos a hacerlo como algo en conjunto y para mí era sentir de que si yo me bajo de esta, de alguna manera como que lo estoy abandonando en este proceso y no es justo porque dijimos que lo íbamos a hacer juntos y es algo que estamos disfrutando y es algo que nos estamos retando y es algo que nos estamos dando cuenta de lo que somos capaces de hacer. Entonces, porque me voy a bajar. Si me bajo es por flojera, si me bajo es porque me da fastidio, si me bajo es porque
quizás estoy permitiendo que esas creencias limitantes anteriores ganen y diga, en efecto, no soy atlética. En lugar de ello, decido quedarme porque es algo con lo que estoy comprometida y quiero. Entonces, eso es un ejemplo de quizás cómo se vería si ese pivot, aquí yo sé que no les di como que una opción alternativa, pero quise hacer algo como simple para poder elaborar ese cómo sé si estoy huyendo o si me estoy acercando a algo. En el sentido de, por ejemplo, el action plan de 6 meses, sobre todo cuando uno se compromete con algo a largo plazo, muy fácilmente empiezan a llegar las distracciones. Muy fácilmente empiezan a llegar otras oportunidades de, ok, yo sé que dijiste que por los próximos 6 meses te ibas a enfocar en crecer tu negocio y tener más clientes y llegar a cierta cantidad monetaria, cierto ingreso. Pero ¿qué tal si a la semana que tú dijiste que ibas a empezar este plan y ya lo definiste y ya estás comprometido y dijiste, esto es lo que vamos a hacer de aquí a fin de año, de repente te llega una oportunidad de hacer algo completamente diferente que no tenías previsto, pero que cuando tú te sientas con ello y te preguntas, ¿realmente lo quiero hacer? La respuesta es como, la verdad lo haría porque se siente más fácil y hay menos presión y hay menos resistencia y es algo que yo sé que voy a poder hacer con los ojos cerrados, es que ni siquiera me va a retar y está ahí, está disponible, ¿por qué no decirle que sí? La razón es porque eso está siendo un desvío hacia fuera o hacia alejarte de eso que realmente te va a permitir crecer, te va a permitir avanzar y es con lo que tú te comprometiste. Entonces, lo primero, como les digo, es el definir si estás huyendo de algo o corriendo hacia algo. La segunda pregunta que nos podemos hacer es, si tu negocio actual está funcionando perfectamente o estuviera funcionando perfectamente, ¿todavía querrías este cambio? Muchas veces también es el hecho de, y pasa con todos cuando iniciamos un emprendimiento, un negocio, algo distinto, lleva tiempo y es algo que conscientemente lo sabemos, pero muchas veces por nuestra propia impaciencia y por desafortunadamente vivir en un punto en donde constantemente buscamos la satisfacción inmediata, el quiero las respuestas para allá, el quiero las soluciones para allá, el quiero los resultados para allá. Desarrollar paciencia en el proceso y comprometerse con algo que de entrada te puede tomar 1 año o 3 o 5 para empezar a ver los resultados que tú quieres, de repente se siente como esta tarea imposible y es mucho más fácil irte por una tangente de algo que te haga sentir que estás siendo productivo o que estás ocupado, pero realmente no está alimentando eso que tú quieres. Entonces, cuando tú te permites hacerte la pregunta de, ok, si hipotéticamente hablando, en este momento en el que tú te encuentras, tu negocio o ese plan de acción o eso en lo que ya tú vienes trabajando, está todo perfecto y todo funciona, tienes los números, tienes la audiencia, todo está maravillosamente. Y se te presenta esa distracción o ese desvío o esa posibilidad de pivot, ¿te seguirías tomando? ¿Sí o no? Si automáticamente tú dices, no la necesito porque ya el negocio está funcionando perfectamente, eso que se te está presentando es una distracción. Si aún con todo funcionando perfectamente hay una parte de ti que dice, igual lo quiero intentar, igual me quiero retar, igual quiero ir en esa dirección, date la oportunidad que puede ser un pivot bastante interesante. Y la tercera, definitivamente no menos importante, y esta me encanta y quiero que se tomen su tiempo en responderla de la manera más honesta. ¿El cambio que quieres hacer te da miedo por lo que implica construir o te da alivio porque evitas algo? Nuevamente es como un reframe de estás huyendo de algo o estás corriendo hacia algo. Si tú automáticamente cuando llega ese pivot o esa oportunidad alterna o ese desvío y tú lo estás considerando y piensas, ok, si en vez de ir por A, voy por B, lo primero que tú sientes es ese alivio de, eso significa que no me tengo que esforzar tanto acá, eso significa que todo ese trabajo y todo ese esfuerzo y todo lo que iba a tener que estar involucrando ya no lo voy a tener que hacer porque me estoy yendo por la otra vía, que tú sabes que es más fácil, que tú sabes que no te reta, que tú sabes que no te digo que no crezcas o no tengas otras oportunidades, pero no va a ser ni remotamente lo que vas a conseguir si te sigues comprometiendo con tu vía inicial. Cuando tú llegas realmente a la respuesta de es un alivio de ya no voy a tener que lidiar con esto, o realmente me está haciendo ver, no es que esto me va a permitir seguir construyendo y me va a permitir seguir
poniendo bloques arriba de lo que ya está establecido. Si eso es lo que te está sucediendo, entonces vete por ahí. Con todo esto no te estoy diciendo que la respuesta automática es irse por la tangente, pero sí me pareció interesante brindarle un espacio a estas observaciones que llevo teniendo desde hace rato y que personalmente a mí incluso me han incentivado a ver cuáles son los siguientes niveles y los siguientes retos que yo me puedo poner. Me he estado quedando quizás mucho tiempo en cierta zona de confort. Hay ciertas metas o ciertos objetivos que he venido empujando, posponiendo, ignorando por un tiempo porque requieren trabajo, porque requieren enfoque, porque requieren responsabilizarme, porque requieren ser constante, porque requieren paciencia. Y cuando me permito hacerme esas preguntas y me doy cuenta de que en efecto este puede ser el siguiente nivel que va a alimentar varias áreas de mi vida y que sí va a conllevar todo esto que les menciono de esfuerzo, de tiempo, de dinero, de enfoque, pero sé que el resultado va a valer la pena, sé que es algo que me va a abrir puertas, sé que es algo que nuevamente me va a permitir darme cuenta de lo que soy capaz de sostener, de hacer y de lograr, decido ir por ello. Y si tú te estás sintiendo de esta manera, espero que tú también. Como siempre, para todos estos procesos, tener un mindset adecuado es algo crucial. Es importante entender que sí, escoger el camino menos transitado y más complejo requiere que creas en ti, requiere que creas en que tienes la capacidad de lograrlo, requiere que te pongas en el lugar de aprendiz, requiere que te pongas en el puesto de estudiante, requiere que quizás vuelvas a ese puesto de tener que aprender, tener que explorar, no ser el experto, no ser el que se la sabe todo y no ser el referente de algo. Y eso está bien, pero cuando te permites lanzarte al vacío en ese sentido, cuando te permites decir, ¿sabes qué? Me voy a retar y lo voy a intentar. Y sí, hay la posibilidad de que no funcione, hay la posibilidad de que falle, hay la posibilidad de que me tropiece, pero estoy dispuesta al menos a intentarlo. Créeme que va a valer la pena. Y te digo todo esto porque muchas veces en estos procesos, para mí particularmente en el que voy a estar iniciando, que de alguna manera ya inicié y voy a continuar en los próximos meses, el tener un sistema de accountability, el tener personas que me guíen en el proceso, el tener personas que me acompañen, que me asesoren y que me ayuden a ver cuál es la mejor manera de yo conseguir esos objetivos, está siendo una parte importante del proceso. No es de que yo no tenga la capacidad de hacerlo sola, pero si yo me puedo nutrir de personas que ya transitaron ese camino, si yo me puedo nutrir de personas que saben cómo darme ese impulso y ese push y ayudarme a conseguir esos objetivos, me va a hacer el trabajo un poco más fácil, me va a permitir ser más constante y me va a permitir saber a quién puedo acudir para ayuda en esos momentos en que inevitablemente quiera tirar la toalla, porque sí sucede. Y precisamente eso es lo que yo te quiero ofrecer a ti que me ves o me escuchas en este episodio, que quizás ya incluso antes de sentarte a hacer journaling con todas las preguntas que te dejé, ya tienes en claro de que sí, en efecto, quiero hacer el pivot. Sí, en efecto, quiero transitar el camino menos transitado. Sí, en efecto, quiero un challenge y me quiero retar, pero estoy buscando el punto de partida o estoy buscando la manera de estructurarlo o estoy buscando a alguien que me acompañe en el camino, que me guíe, que me dé ese reframe, que me permita hacer ese trabajo mental para yo poder conseguir esos objetivos. Pues te tengo la solución. Porque en estos momentos estoy habilitando 2 espacios para mentorías de mindset 1 a 1. Este es un programa 100% personalizado en donde a través de 3 meses de trabajo, 10 sesiones en total, vamos a explorar tu mundo interno, vamos a explorar tu sistema de creencias, vamos a explorar todo el camino que ya has recorrido, vamos a identificar cuáles son esos peldaños, esos cimientos, esas bases que ya tú tienes en el camino y que quizás no has identificado o no te has dado cuenta de que eso va a permitirte alimentar tu siguiente nivel. Vamos a trabajar ese sistema de creencias en donde tú genuinamente crees que lo puedes lograr, genuinamente confías en tus habilidades, en tu expertise y en tu conocimiento. Vamos también a identificar cuáles son las fugas mentales que
hay en el camino, porque sí, mientras tú vas transitando, vas a tener momentos de querer tirar la toalla, vas a tener momentos en donde dudas, vas a tener momentos en donde dices, esto no es para mí y me quiero regresar a lo seguro. Y precisamente es en esos momentos en donde tener a alguien que te pueda acompañar, que te pueda dar una perspectiva distinta y que pueda hacer ese impulso y ese apoyo para ti es crucial. Así que si tú estás interesado en uno de los 2 puestos que estoy habilitando para el próximo mes de agosto, esto es en solo un par de semanas que vamos a empezar y solamente voy a estar habilitando 2 puestos para esto. Si tú estás interesado, en la descripción del episodio, sea que lo estés viendo o escuchando en Spotify, YouTube o Apple Podcast, vas a tener el link de mi Calendly, en donde vas a poder agendar una sesión exploratoria de 30 minutos, completamente gratis, en donde nos sentamos, te traes tu cafecito, te traes tu matcha, tu bebida de preferencia o ninguna bebida si lo deseas, papel y lápiz, lo que tú quieras, para que me cuentes un poco de en dónde te encuentras, para que me cuentes un poco de tu trayectoria hasta este momento, para que me cuentes un poco de cuál es ese desvío, pivot o nueva fase que deseas explorar, ese nuevo nivel que deseas desbloquear, eso siguiente que en lo que quieres construir o seguir construyendo bajo esos cimientos y ese foundation y esos niveles que ya tienes establecidos, pero que quizás no hayas identificado completamente, y para eso estoy yo aquí, para ayudarte. Así que en esa sesión podemos hablar por 30 minutos de qué es lo que está sucediendo y cómo mis servicios, cómo mi expertise y conocimiento y todas estas 10 sesiones que vamos a tener durante 3 meses te pueden ayudar a conseguir ese objetivo, a lograr retarte y por sobre todo darte cuenta de lo que eres capaz y que todo eso siga construyendo tu nuevo sistema de creencias y tu mindset ganador. Así que te espero por allá. Nuevamente el link está en la descripción del episodio. Agendemos esa llamada, hablemos de dónde te encuentras y hacia dónde te podemos llevar. Y con esto me despido, cierro este episodio y me encantaría, incluso si llegaste hasta este punto y dices, mira, todavía no estoy allí, las llamadas exploratorias son completamente complementarias. La puedes tomar incluso si hay otra temática de la que quisieras hablar que tenga que ver con tu mindset y la construcción de tu presencia digital. Pero también me interesaría saber si tú te encuentras en este proceso de pivot, si tú te encuentras en esta fase exploratoria, si tú te encuentras en un lugar en donde tengo rato queriendo intentar algo, pero tengo miedo, no sé, estoy insegura. Hablemos, coméntamelo acá en los comentarios, valga la redundancia, de este episodio, o directamente me puedes enviar un DM a mi cuenta de Instagram @pameluna.g, que es mi cuenta principal, y charlamos por allá. Espero que este episodio sea ese incentivo a, si ya lo vienes pensando y si ya sabes que es la respuesta correcta, que esta sea tu señal y tu impulso para ir por ello. Y aprovecho nuevamente también para agradecerte el que seas parte de este espacio semana a semana, todos los miércoles sin falta, desde el 2 de febrero del 2022. Asimismo, también para aquellas personas que desean seguir contribuyendo, colaborando y siendo parte de estos esfuerzos de seguir ayudando a nuestro país, Venezuela, voy a seguir compartiéndoles recursos, voy a seguir compartiéndoles maneras de cómo ayudar. Incluso ya estoy planificando la próxima sesión grupal de sanación emocional, de drenar, de acompañamiento, y que sea en base a donaciones, igual que la última vez, y así como hicimos con todo lo recaudado en la primera sesión que hicimos a este punto hace unas casi 2 semanas, que todo sea destinado a seguir ayudando a nuestra gente en Venezuela. Gracias nuevamente por acompañarme y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.